partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez Dame el Poder, el día después del paro, del quinto paro de la CGT. No vamos a hablar del paro específicamente, pero sí con dos invitados expertos, cada uno en su tema. Rosendo Fraga, analista político, y Ariel Korenberg, doctor en economía. Vamos a hablar por estos días, bueno, como ustedes ven, se están perfilando un poco hacia dónde vamos en materia de las candidaturas, ¿no? No se saben todos los candidatos, pero sí más o menos que Macri confirma y dice que él va a ser el candidato, no sabemos todavía la fórmula. Alternativa Federal, que viene a ser el peronismo no kirchnerista, va a presentar sus propios candidatos. Después tenemos, bueno, la fórmula Fernández-Fernández, como ustedes ya saben, que le ganó la mano un poco a todos. Dicen que el que primero pega, pega dos veces, y a partir de ahí se acomoda todo lo demás. Y La Baña, que aunque algunos dicen que no se descartan las negociaciones, pero dice que va solo, por supuesto con el GEN, el socialismo y demás, por fuera. Lo cierto es que esto es lo que vamos a analizar con Rosendo Fraga, ¿no? ¿Cuáles son los distintos escenarios políticos? ¿Cómo puede influir todo esto en materia económica? Porque el discurso, como les dije la semana pasada, el kirchnerismo básicamente es el tema de la corrupción es persecución política. Vamos a hacer hincapié en la economía, que obviamente está mal, hablemos de eso. Y el discurso del oficialismo es no hablemos de eso, no hablemos de economía, hablemos de todo lo demás. Hablemos de la corrupción pasada, hablemos de las obras y demás que están exponiendo un poco de a poco, porque la comunicación no fue muy exhaustiva en esa materia de lo que sí habían hecho bien. Lo cierto es que por estos días hay un revuelo enorme por el tema de la corrupción, nuevamente en la tapa de los diarios, por el escándalo de las escuchas que presuntamente podrían llegar a tener que ver con una especie de complot para voltear la causa de los cuadernos, donde está el tema desde lo que sería juzgado de Dolores del juez Ramos Padilla, que va a dar que hablar. Hay en ese sentido denuncias en la justicia y quizás avanzarán en el Consejo de la Magistratura, eso lo vamos a ver, veremos qué pasa. De todos estos temas y la corrupción cuantificada y en qué medida todo esto puede influir en la economía, vamos a hablar con Ariel Korenberg, doctor en economía, después de la pausa. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Aquí estamos. Gracias por venir, Rosendo. No, gracias por invitarme. Un lujo. Bueno, justamente al principio del programa yo hablaba de eso, ¿no? Estos dos discursos, no hablemos de corrupción, bueno, en un caso y en otro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué posibilidades hay de que...? Porque dicen que la gente no le da tanta importancia a la corrupción. Bueno, la gente tiene urgencias y eso es lo que uno tiene que entender. Entonces, lo socioeconómico, la inflación, el desempleo, la pobreza son la primera prioridad y esto es totalmente lógico. Te diría que en América Latina la inseguridad pública es una segunda demanda y recién viene la corrupción. No es que a la gente no le importe, la gente tiene otras urgencias, ¿no es cierto? Y sobre todo en los sectores que hoy se llaman vulnerables. Bueno, ¿vos no pensás que muchos pueden estar de alguna manera, como que de alguna manera tenés que elegir entre tener más plata en el bolsillo o que avancen las causas de corrupción? ¿Se les plantea esto al electorado? No, yo creo que no es una opción.
No es una opción que avanzar, ¿no es cierto?, con la causa de corrupción implique más pobreza, más desempleo. Son creo realmente cosas que no tienen, ¿no es cierto?, que no tienen que ver. Es decir, Perú ha avanzado mucho más sobre la corrupción que Argentina y crece al 3-4% anual, por ejemplo. Es decir, yo no creo que haya una correlación entre ambas cosas, que avanzar contra la corrupción significa deteriorar la economía. Por el contrario, mirando el mediano plazo, avanzar sobre la corrupción mejora las condiciones para el desarrollo económico. Es decir, era ya Max Weber hace un siglo, un poquito más de un siglo, que decía que lo más importante para el crecimiento económico sostenido hacia el largo plazo era la institucionalidad, ¿no es cierto? Que institucionalidad, seguridad jurídica eran las condiciones más importantes para el crecimiento económico. O sea que si en definitiva logramos sanear todos los hechos de corrupción y que lleguen las causas hasta el final, tenemos más posibilidades de más institucionalidad y de un desarrollo económico porque van a venir más inversiones. Bueno, a ver, miremoslo así. Odebrecht, que es el mayor caso de corrupción en Brasil, de la mayor constructora de Brasil, y eso lo dijo Marcelo Odebrecht, ¿no es cierto?, el número uno del grupo, y lo dijo públicamente. Nosotros hemos trabajado en 16 países, dijo, y en los 16 países hemos financiado campañas electorales. No una, varias al mismo tiempo, digamos, el primero, el segundo, ¿no es cierto?, y el tercero. Ahora, en realidad, solamente en 3 de los 16 países no se ha investigado Odebrecht: Venezuela, Angola y Argentina. Y Marcelo Odebrecht está preso. Bueno, no, ahora ya ha sido liberado. Ha sido liberado, pero estuvo decir preso. que has visto en Perú presidentes presos, en Brasil, en términos del, ¿no es cierto?, el Lavallato. En Panamá has visto presidentes presos por esta causa. Hasta un Temer, presidente el último, con Temer. captura, viste, en Ecuador, en Colombia, en fin, una serie de ministros, hay 3.000 implicados. Pero el único país que no... Digo esto porque esta es una causa que te permite hacer una comparación, porque es la misma causa en distintos países. Entonces, nosotros hemos avanzado menos que otros países de la región en esto. ¿Por qué? Pero que yo creo que ese es el punto. Yo creo que no hay una decisión política y no hay una justicia suficientemente independiente. Creo que las dos son las condiciones para avanzar. La Procuradora General de Brasil lo dijo públicamente a principios de mayo. La Argentina está trabando la investigación de la causa Odebrecht. Y ahí vemos cuando, digamos, la Argentina tiene un nivel de institucionalidad menor que otros países de la región. Hablando de presidentes, es tu especialidad, sos la persona indicada para descifrar esto. No te digo hacer futurología, pero sí la historia marca que siempre, hasta desde Roma, ¿no? Brutus en definitiva, matando al César, todos de alguna manera no se comparte el poder. Cuando el poder real está en un lado, el poder formal está en el otro, de una manera, hablando mal y pronto, termina la galleta. Presidentes de América Latina, Correa con su delfín se le volvió en contra a Ecuador. Acá un montón de gobernadores, otros presidentes de América. En definitiva, es la historia de la humanidad. Esta fórmula, ¿es una bomba de tiempo, Fernández Fernández? Te marco la excepción a eso que vos decís. Putin con Medvedev. Putin asume el poder a fines del siglo XX, a fines de los 90, o sea, ¿no es cierto?, ya hace casi más de 2 décadas. Llega al poder y él nombra, ¿no es cierto?, es el vicepresidente que es primer ministro en Rusia. Bueno, él está 2 periodos, la Constitución permitía 2, y entonces lo dejó a Medvedev. Hicieron al revés, Medvedev pasó a ser presidente y Putin pasó a ser primer ministro un periodo. Después del cual volvió Putin a ser presidente y Medvedev primer ministro. Es decir, esa dupla, Putin-Medvedev, ha sido una excepción a la norma. El poder lo tenía Putin. Lo compartía con Medvedev, pero no cabía duda de que el que mandaba era Putin. Y Medvedev nunca intentó sustituir a Putin. Ahí te doy un ejemplo de algo que funcionó y bastante tiempo y sigue funcionando. Pero todavía no terminó la historia. ¿Eh? No terminó la historia. No, yo creo que esa historia terminó, pero es la excepción. En política no hay reglas matemáticas, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo que a vos te pasa con el que llama el kingmaker, el hacedor de reyes. El que nombra un presidente para controlarlo, normalmente no funciona. Que nombra un presidente para controlarlo, generalmente no funciona. Normalmente los presidentes se independizan de quien los nombró. Esto es normal. Hay excepciones siempre en política.
¿no es cierto?, hay excepciones, pero aquellos que nombraron candidato a presidente y trataron de controlarlo, normalmente se escaparon del... ¿Viste? Se escaparon, redil. Del redil. Se escaparon del control. Si querés tomar un ejemplo próximo, Duhalde con Kirchner. Duhalde lo nominó a Kirchner en la idea de que Kirchner iba a estar bajo su influencia, su consejo. Y una vez que Kirchner estuvo en el poder, en 2 años... No de un día para otro. Así todo para atrás. ¿No es cierto? En 2 años se independizó. Y Menem con Duhalde, y Cristina con Cobos, y todos los Sí, bueno, Menem Duhalde, yo no, digamos, es decir, Duhalde no lo sucedió a Menem. No, pero digo desde el punto de vista de quién ejerció un poder y en Bueno, definitiva, iba a ser su Delfín, su sucesor o lo que fuera. Está bien, ¿no? normalmente se impone que está en el poder real. En el que está en el poder real, Claro. no en el poder formal. Sí, perdón, normalmente el que tiene a ver, como dicen en política, la botonera, el que está en la casa de gobierno. Normalmente el que está en el poder, ¿no es cierto?, se impone ese. Pero hay excepciones, hay alternativas intermedias. La política muchas veces son tonos de grises, no son blanco y negro. Ahora, lo que tenemos por delante realmente es inédito, porque siempre sucedió. Bueno, alguien nomina un sucesor y hay un conflicto entre el kingmaker, el hacedor de leyes, y el sucesor. Pero esto que un vicepresidente elige al presidente y que el dueño de los votos sea el vicepresidente y no el presidente, pues fíjate, yo no registro otro caso en la historia argentina y no lo sé si hay en la historia mundial, pero no, por lo menos no ha habido relevante. Este es un caso muy particular el que tenemos, ¿no es O sea cierto? que si no pasa nada y se llevan bárbaro en caso de llegar al poder, sería una excepción. Yo creo que será una excepción, pero sí te diría que esto es una excepción. Pues fíjate que Cristina lo elige Alberto Fernández. Alberto Fernández no sale de una interna, no lo nomina el Congreso partidario, ni siquiera hay una cumbre de dirigentes que legitime el candidato. Y además no está anotado. Es decir, todo está. Ahora, Cristina lo nomina Alberto Fernández, aunque Alberto Fernández tiene críticas, resistencias dentro del kirchnerismo, nadie sale a discutir, cuestionar este tema, ¿no es cierto? Entonces vos te das cuenta que acá hay un tema de poder real, político, muy grande por parte de Cristina. ¿Cuál es el escenario, por otro lado, de Macri? ¿Le viene bárbaro que el radicalismo haya dicho que pertenece a la Alianza Cambiemos cuando se juntaron todos esta semana y que se haya atomizado la oposición con el Partido Justicialista, como acabamos de decir al principio del programa, Alternativa Federal, por otro lado, La Baña, como que están muy dispersos? Y a su vez medio como que no se sabe si van a terminar así como se presentaron, porque parece que Massa está con la Alternativa Federal, pero siempre queda ahí la duda. El 12 de junio se nos va a reducir la incertidumbre. El 12 de junio vamos a saber alternativas y candidaturas, porque el 12 de junio se presentan las alianzas. El 22 de junio se formalizan las candidaturas, pero el 12 de junio vamos a saber las fórmulas. Nadie se suma a una alianza, gobernador o partido político, sin saber cuál va a ser el candidato de esa alianza, ¿no es cierto? Es decir, esto va a ser, o sea que ya nos faltan menos de 2 semanas. Falta poco. Ahora, en este tema todavía no está tan claro algunas cosas, ¿no es cierto? El vice de Macri está en discusión. No, ¿a esta altura vos pensás que se equivocaron con la estrategia de polarizar con Cristina? Si les iba bien en economía andaba todo fenómeno y si la pifiaron en economía podían No, pero andar mira, mal. En política como en la vida uno tiende a repetir lo que le funcionó. La polarización le funcionó a Macri en el 2015, le funcionó en el 2017 y bueno, lo repite el 2019. Yo diría, yo puedo pensar de otra manera y yo te puedo decir que hoy hay una diferencia que es la economía que la tiene en contra, que antes no la tenía en contra, y que esto ameritaría un cambio de estrategia. Y también te quiero decir que la polarización puede ser una herramienta electoral eficaz, pero va a complicar la gobernabilidad futura también. Ahora, ¿va a haber polarización o no? Y esto es lo que no está claro en este sentido, que en alguna medida el tercer espacio tiene que adquirir capacidad competitiva para que no haya polarización. ¿Qué quiere decir capacidad competitiva? Digamos, un candidato que reúne al 20-25% de los votos para que sea competitivo, que sea alguien que podría llegar en algún momento a la segunda vuelta. Ahora, si la oposición es 5, 4, 10, 8, 5, la polarización se te va a imponer de hecho. Y por último, y brevemente porque ya termino, ¿qué posibilidades hay de que o sea, que la economía no va a salir la gente de la pobreza en 3 meses? No, pará. Claro. No es que ¿Qué salga. posibilidades hay No creo que los indicadores sociales, aunque la economía mejore un poco, se vayan a revertir.
digamos, vaya a bajar. ¿Y eso juega en contra de Macri? Seguro. Bueno, no te voy a preguntar por las encuestas porque vos siempre decís que falta mucho y es verdad. Y no está. Yo en otro programa me gustaría que vuelvas cuando ya todo termine para analizar lo que pasó. Bueno, muchas gracias. Futurología no hacemos. Gracias. Gracias. Después de la pausa, la otra mirada. La mirada científica desde el punto de vista económico y de la economía de Ariel Konermeck sobre la corrupción. Arriba Cabrales, significa buen café. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Aquí Estando estamos bien con Ariel abajo, Konermeck. ya Gracias no por es venir, cuestión de Ariel. ciencia. Doctor en Economía, profesor, miembro de CONICET. Antes que nada, estas dos fórmulas, o mejor dicho, varias fórmulas de la alternativa federal, la oficial, que ya la conocemos, y esta fórmula Fernández-Fernández, donde se ve que la figura, como yo decía en el programa la semana pasada, el año pasado, tiene que ver con una resignación por parte quizás de lo que fue el kirchnerismo, con economías más pro mercado, porque da la impresión de que Alberto Fernández tiene como una impronta más pro mercado quizás que lo que tuvo el kirchnerismo. ¿En qué medida va a influir esto en la economía o está influyendo? Porque yo veo que el dólar se estabilizó y que el riesgo país también no tiene esos estrépitos, o sea que da la impresión de que no generó pánico. A ver, por un lado lo que hay es un kirchnerismo que da una señal hacia los acreedores externos, no hacia el interior de Argentina. Lo que hay es mostrar moderación a cambio de pedir impunidad. Entonces, quizás simplemente el día de mañana, si es que gana, un plan económico, si vos querés, por analogía similar al que implementó Menem en su momento, pero los temas que hacen a la institucionalidad, al tema de la corrupción y a sacar a la gente de la pobreza estructural, no va a cambiar nada. Es interesante lo que acabas de decir en cuanto a la corrupción, porque justamente ustedes son los que hicieron junto a Martín Grandes, que vino también, un informe sobre la obra pública y otras áreas, donde tenés cuantificado el monto de dinero que se sustrajo y que se debió en el gobierno pasado. Por eso, decímelo, y con respecto a qué sentís después de haber hecho eso cuando se dice que es toda una persecución política. Bueno, mira, en su momento nosotros, por, digamos, experiencia propia de haber estado en el INDEC y de especializarme en temas de medición en economía y también en crecimiento económico, me sonrío porque a veces cuando menciono esto la gente se ríe en un país como Argentina, lo que hicimos fue aplicar los porcentajes denunciados en los expedientes judiciales de sobornos sobre una base que podemos denominar impositiva sobre la cual se cobró. Esa base es el conjunto de la inversión pública, digamos, una estimación, y de los subsidios de energía y transporte. Posteriormente le agregamos un monto que es el tema de las importaciones de gas GNL. Por supuesto que hay otros casos, por supuesto esta es una estimación, pero la fortaleza del cálculo se basa en que la obra pública y el tema de los subsidios es en mercados oligopólicos, por no decir monopólicos. Es decir, los activos de infraestructura que se construyen solo pueden ser realizados, no solo en Argentina, en cualquier país del mundo, por pocas empresas especializadas. Uno.
Dos, esos activos, digamos, que en términos económicos se le denomina costos hundidos, por el cual el empresario que quería hacer el negocio no tenía más remedio que pagar eso, si es que quería hacer el negocio. La otra opción era directamente no hacer ningún negocio. Como está especializado en ese tipo de activos y de actividad económica, elegir no hacerlo significaba, de hecho, estar 12 años fuera de negocio. Ese es el fundamento del cálculo. Luego de los testimonios, y digamos, olvidado todo el tema de los cuadernos, digamos, después estalló el tema de los cuadernos y por eso estuvo tan en boga el tema de esta estimación, que es una estimación muy moderada de lo que habría sido el total. Pero ahora de nuevo está en boga. Fue porque se está ratificado. llevando a cabo un juicio que tiene que ver con parte de la obra pública. Sí, que pero me imagino quiero decirte algo todavía ¿Tu más. cifra de la obra pública está incorporada a esto de este No juicio? lo sé. Después de dar testimonio en su momento de Comodoro Pi con respecto al cálculo mentiroso del PBI kirchnerista, a mí lo que me da la pauta es que la justicia en Argentina no está especializada técnicamente en nada de las denuncias que se están haciendo. Y quedan en la nada. Eso es lo que a mí me llama la atención. Entonces, en este caso, lo que quiero adicionar es que fue una corrupción sistemática que existe en Argentina desde antes del kirchnerismo y no podemos estar seguros qué va a pasar después. A mí lo que me interesa, y después de Cristina Kirchner, ¿qué? Porque cuando yo era un poquito más joven y estaba cursando la facultad decía lo mismo. ¿Y después de Menem qué? Es decir, tanto como pasó con los militares, como con el contrabando de armas, como el tema de Río Tercero, el tema que no sabemos de AMIA, lo de Nisman, etcétera, el punto clave para que Argentina se pueda desarrollar económica y socialmente y ser creíble en el mundo, y especialmente para los argentinos que viven en Argentina, es que se juzguen los delitos en tiempo y forma. Entonces, a mí lo que me llama la atención de todo esto es si en qué momento va a haber una sentencia. Bueno, ¿Por parte de qué jueces? Que... Si son los jueces de la servilleta de Corach quienes están juzgando. Lo que hubo es una total inocencia, subestimación de lo que fue el gobierno argentino anterior. Fue un gobierno autoritario que violó completamente la Constitución Nacional, no un gobierno de socialismo europeo. Esa no era la herencia, era la herencia de un gobierno típicamente autoritario en Argentina, de tal manera que lo que yo juzgo es que estamos en esta coyuntura y lamentablemente por la estrategia de subir a Cristina al ring de las elecciones, en un 83 light. Todo vuelta estamos discutiendo. Porque vos comparabas recién con Rosendo con el caso de Brasil. Vos fíjate, Brasil con todos los inconvenientes que tiene, con Bolsonaro, al cual yo no soy adepto culturalmente ni políticamente, no obstante, fue la clase media en la calle la que exigió dos cosas. La corrupción en el Mundial de Fútbol, en un país donde el fútbol hasta tiene más pasión que Argentina, o tanto igual. En segundo término, ficha limpia. En tercer término, se eliminó la lista sábana. ¿En qué año? En el año 2010. ¿Y quién lo hizo? Lula, a pedido de la clase media en la calle. En Argentina, realmente siento que la corrupción no es juzgada socialmente. Bueno, ahora, de hecho, justamente fue lo que estábamos hablando. O sea, se ve que hay gente que dice que es una persecución política, es lo que dicen los candidatos opositores. Y vos hiciste por eso te quiero preguntar, ¿cuál es el monto, brevemente, y cómo se sale de eso para que no se vuelva a repetir? Por empezar con justicia. Antes de decirte el monto, quería acotar algo importante, digamos, porque siento que pasaron años de esto, porque no se habló más. Julio López dio testimonio en el caso de los cuadernos y refirió a que el sistema de corrupción abarcaba tanto a municipios como provincias. Eso ahora hace poco salió el tema del caso Córdoba. Quiere decir que varios de los candidatos actualmente están implicados. De tener razón Julio López. Julio López se llamaba el secretario. Nosotros aplicamos porcentaje al conjunto de las obras a nivel nacional, provincial y municipal, porque los testimonios judiciales están y porque el presidente de la Cámara de la Construcción y el vicepresidente dijeron que así pagaron. El monto total que nosotros calculamos es un porcentaje sobre obras públicas, subsidio de energía y transporte.
5% de acuerdo al testimonio de quienes pagaban el subsidio y 15% de acuerdo al testimonio del antiguo presidente de la Cámara de la Construcción, que resalto, sector oligopólico. Eso da por resultado unos 36.000 millones de dólares en 11 años, 3.000 millones de dólares por año. Equivalente al 70% de la reserva del Banco Central que tiene hoy Argentina. De tal manera, a mí no me gusta comparar con cantidad de hospitales, escuelas, no. Vamos directo a la macroeconomía, que es lo que importa. Hoy no habría 55% de inflación, el dólar podría valer muchísimo menos de lo que vale hoy, porque el Banco Central tendría casi el doble de reservas que tendría hoy. Y eso te da más fortaleza para eliminar la pobreza de acá en más. Y por último, se sale de esto, tengo un minuto nomás, ¿cómo se sale? Porque la verdad es que una de las cosas es si hay justicia, ni hablar. Empezando por ahí. Pero... 1 minuto y medio. Sí. Con instituciones independientes de la política. La Auditoría General de la Nación, en manos del Partido Justicialista, aprobó hace un año la ejecución presupuestaria de la denuncia de los gobiernos Centeno. Las obras de Lázaro Báez, porque es un ejemplo, yo te mencioné a nivel provincial, fueron aprobadas porque fueron ejecutadas y aprobadas en el presupuesto ejecutado que luego el Congreso aprueba a mano alzada sin revisar el informe de la Auditoría General de la Nación. La Sindicatura General de Empresas Públicas, la SIGEM, en manos de la ex esposa de Debido en su momento, también está en manos hoy de una persona del presidente. La Oficina Anticorrupción está en manos de una persona del presidente. No hay independencia de los organismos que deben juzgar la corrupción, así como también el manejo del ANSES y de obras públicas, que otro día hablaremos, como en otros países que están en manos técnicas independientes de los políticos. Entendido. Los órganos de control no tienen que estar en manos de los oficialismos ni influidos por ellos. Y por último, brevemente... Ni antiguos oficialismos, porque después deniegan en los informes actuales con el voto de Cambiemos, votaron todos los miembros de la Auditoría General de la Nación, Javier Fernández, principal operador del kirchnerismo, en la Auditoría General de la Nación, junto con el resto de Cambiemos, el aval a la ejecución de la obra pública de los últimos 11 años. Bueno. Entonces de economía vamos a hablar otro día, cuáles son las perspectivas, porque da para otro programa entero, Ariel. Pero te acoto, esto es economía, por eso estamos como estamos. Sí, estamos como estamos. Porque tenemos riesgo país más alto de América Latina, sacando Venezuela, con respecto al resto de los países. Como dijo Rosendo, sí jugó el caso de Brecht. Nosotros no. Gracias, Ariel, por venir. Un gustazo. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder la semana que viene y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí. Chao.